Hoy vamos a hablar del dominio eléctrico. En este documento hablaremos de los principios fundamentales de la interconexión de dispositivos electroacústicos, centrándonos en la optimización de la transmisión de señal de audio. Los pilares de una interconexión eficiente residen en el uso de señales balanceadas para la eliminación de ruido externo, el funcionamiento crítico de las entradas diferenciales y el mantenimiento de una relación de impedancia adecuada entre los equipos. El cumplimiento de estos estándares técnicos es esencial para garantizar una señal de salida limpia, amplificada y de alta fidelidad. En la electroacústica, una fuente de voltaje se define como cualquier dispositivo capaz de generar una señal eléctrica de audio. Estas fuentes se interconectan mediante cables y equipos intermedios. Los cables son conductores que transportan la señal entre los dispositivos y los equipos intermedios son dispositivos que procesan la señal durante su trayecto. La señal de audio va a depender del método de conducción que se utilice. Se distinguen dos tipos principales, que es la señal no balanceada y la señal balanceada. La señal no balanceada tiene una estructura simple y emplea un solo conductor para la señal y otro para la masa, mientras que tiene una limitación, o sea, un problema, es que es más susceptible a interferencias externas. Por otro lado, la señal balanceada tiene una estructura mucho más compleja ya que utiliza tres conductores, señal positiva, señal negativa o invertida y la masa. Además, tiene unos conectores muy comunes como son el cable XLR y el TRS. El objetivo primordial de la entrada diferencial es el rechazo de modo común, que es un proceso matemático y electrónico que elimina el ruido inducido en el cable durante el transporte. El proceso de limpieza de señal, cuando el ruido afecta a un cable balanceado, impacta por igual a ambos conductores de señal, y al llegar a la entrada diferencial, el dispositivo invierte la señal negativa y la suma. Para ello, la operación matemática es la siguiente. El resultado de dicha ecuación es el siguiente. El ruido se cancela mutuamente y la señal útil se duplica en amplitud, resultando en una señal limpia y sin interferencia. La señal de un micrófono hacia un sistema de audio profesional sigue este trayecto: fuente, cable XLR o señal balanceada y el preamplificador. El preamplificador es el encargado de elevar la señal del micrófono al nivel de línea. Sus controles más importantes son la ganancia, el atenuador, la Phantom o 48 voltios y el inversor de fase. Para una transferencia de voltaje correcta, es importante respetar la relación entre la impedancia de salida del dispositivo emisor y la impedancia de entrada del dispositivo receptor. La impedancia de salida suele ser unos 300 ohmios aproximadamente y la impedancia de entrada alrededor de unos 3000 ohmios aproximadamente en relación al valor anteriormente dicho. Existe una regla fundamental: la impedancia de salida debe ser menor que la impedancia de entrada. Esta relación asegura que la mayor parte del voltaje de la fuente sea transferida al receptor sin pérdida. En conclusión, para garantizar un rendimiento electroacústico óptimo, se establecen las siguientes directrices. Priorizar conexiones balanceadas, ya que es el método más efectivo para reducir el ruido. Aprovechar entradas diferenciales para comprender y utilizar la arquitectura diferencial y así poder obtener señales de audio de alta pureza. También respetar la adaptación de impedancia, que esto qué quiere decir, que debemos de mantener la impedancia de salida menor que la impedancia de entrada. Ahora hablaremos del análisis integral de medidores de señal de audio en el dominio eléctrico, ya que el monitoreo y la medición precisa de las señales de audio en el dominio eléctrico son fundamentales para garantizar la integración del sonido y optimizar el rendimiento de los sistemas electroacústicos. En este documento vamos a ver los principios técnicos de medición diferenciando entre valores instantáneos y promedios, PIC y RMS, y las herramientas esenciales como son el búmetro, picómetro, osciloscopio y el analizador de espectro. Analizaremos las escalas estándar en la industria, dBu,
para entornos profesionales y DBV para consumidores, estudiando las relaciones de voltaje y los márgenes de seguridad necesarios para evitar la distorsión o el clipping. La medición de audio se basa en la interpretación de magnitudes eléctricas que representan ondas sonoras. Existen dos métricas principales para entender el comportamiento de una señal: valores peak y valores RMS. El valor peak representa el valor instantáneo máximo de la señal. Es muy importante para detectar transitorios rápidos que podrían saturar el sistema. Mientras que los valores RMS representan el promedio de la potencia de la señal. Esta es una medida muy cercana a la percepción humana del volumen, intensidad sonora. La relación matemática en ondas sinusoidales entre estos valores es constante. VRMS se sitúa aproximadamente en el 0,707 del valor del pico, mientras que Vpeak es la medida desde el pico positivo más alto hasta el pico negativo más bajo de la onda. El análisis de señales requiere diversas herramientas que permiten visualizar diferentes aspectos del audio, desde su amplitud hasta su contenido frecuencial. El búmetro o búmeter es un instrumento analógico que mide el nivel promedio de la señal, mientras que el picómetro es un dispositivo diseñado para mostrar los valores peak y RMS de forma simultánea, mediante unos LEDs que permiten una respuesta visual rápida. Por otro lado, encontramos el analizador de espectro, que divide la señal según su contenido de frecuencia, permitiendo identificar la energía en diferentes rangos. En el rango de frecuencia de los 20 Hz a los 250 Hz encontramos los graves, que es donde se encuentra la energía sonora y los cimientos del sonido. De los 250 Hz a los 4000 Hz encontramos los medios, que es donde está la claridad vocal y la presencia. Y de los 4000 Hz a los 20000 Hz encontramos los agudos, y ahí está el brillo, detalle y aire en la señal. El osciloscopio, por otro lado, es un instrumento de visualización que permite visualizar la forma de onda en el tiempo, medir voltajes y duraciones del ciclo, detectar anomalías y distorsiones, relacionar diferentes señales entre sí, identificar las formas de onda permitiendo distinguir entre onda sinusoidal pura, que es aquella con una curva suave y constante, y una onda cuadrada, que está asociada a la saturación. En la industria se utilizan dos escalas principales, profesional o de consumo. Ambas tienen conceptos críticos como el rango dinámico, el SNR, relación señal-ruido, y el headroom. Para el profesional dBu tenemos referencia 0 dBu, que es igual a 0,775 VRMS, un nivel nominal de más 4 dBu, un punto de clipping o saturación de más 24 dBu y un headroom, que es el espacio de seguridad, de 20 decibelios entre el nivel nominal más 4 y el clipping más 24. Por otro lado, en el consumer dBV, referencia 0 dBV es igual a un VRMS. El nivel nominal es menos 10 dBV. El punto de clipping es más 20 dBV y el headroom, que es el espacio de seguridad, en este caso es de 30 decibelios, entre el nivel nominal menos 10 y el clipping más 20. La estructura señal-ruido es la señal que se sitúa dentro de un marco operativo definido por noise floor, piso de ruido, que es el nivel de ruido inherente del sistema. SNR, Signal to Noise Ratio, la distancia entre el nivel nominal y el piso de ruido. El rango dinámico, el intervalo total desde el noise floor hasta el punto de clipping. Y el headroom, que es el margen de maniobra por encima del nivel nominal para manejar picos inesperados sin distorsión. Por último, vamos a hablar de los niveles de voltaje utilizados en los sistemas de audio. Analizaremos las magnitudes eléctricas, los puntos de referencia y la jerarquía de señales dentro de la cadena de sonido profesional y consumer.
El nivel de línea se define como el nivel de voltaje al que trabajan los diferentes sistemas de audio para procesar y transmitir información sonora. Para medir esta señal se utilizan diferentes métricas de amplitud en ondas sinusoidales. La métrica del voltaje es Vpeak, Vrms y Vpp. El Vpeak representa el valor máximo instantáneo de la onda. El Vrms es el valor promedio eficaz. Para una onda sinusoidal, la relación matemática es Vpp es voltaje pico a pico, la diferencia entre el pico positivo y el pico negativo de la onda. Ahora, en relación a las unidades de decibelios y referencia, nos vamos a encontrar lo siguiente. El uso de decibelios tiene un punto de referencia de voltaje específico para cada estándar. El dBu tiene una referencia de 0,775 voltios y esta es para los profesionales, mientras que luego está el dBV, que tiene un punto de referencia en 1 voltio y es para los consumers. Existe una jerarquía de niveles en la cadena de sonido y es por ello que la señal de audio pasa por diferentes etapas, aumentando su voltaje desde la fuente hasta la salida. La clasificación de nivel de señal la encontramos como micrófono, instrumento, línea consumer, línea profesional y carga speaker. Existen diferencias importantes entre las normas de operación según el entorno, ya sea profesional o doméstico, y también la región geográfica. El audio profesional más 4 dBu utiliza un voltaje nominal de 1,23 voltios. En los medidores de la Unión Europea, el punto de referencia es 0 dB y suele alinearse con más 6 dBu, mientras que en Estados Unidos se alinea con más 4 dBu. El audio doméstico es menos 10 dBV y utiliza un voltaje nominal de 0,316 voltios. Esta diferencia de nivel implica que las señales profesionales son más potentes que las domésticas. El proceso de llevar una señal desde su captura hasta su nivel nominal implica transformaciones físicas y eléctricas. Transformación de señales débiles. Para que una señal de micrófono sea procesable por una mesa de mezcla, debe ser elevada sustancialmente. Por ejemplo, un micrófono con una señal de 10 milivoltios captada con un XLR debe multiplicarse por 1000 para alcanzar el nivel nominal profesional de 1,23 voltios. Uso de caja de inyección, DI. Las señales de instrumento, como una guitarra eléctrica de 300 milivoltios con conector TS no balanceado, requieren balanceo de señal, conversión a XLR, atenuación, ajuste para compatibilidad con entrada de micrófono o línea antes de su amplificación final. En conclusión, el dominio eléctrico del audio se rige por la estandarización de voltajes para asegurar la compatibilidad entre equipos, mientras que el nivel de micrófono es el más liviano y vulnerable al ruido. El nivel de línea profesional más 4 dBu es la clave para el procesamiento de alta fidelidad, terminando el proceso en el nivel de carga, donde la señal adquiere la potencia necesaria para excitar los transductores de salida.